Reciban un cordial saludo del grupo número 3, integrado por Mari Mejía, Brigitte Cordero, Ámbar Bravo, Ronnie Reynosa, Yesenia Requena, Rosa Andrade y mi persona, Gabriela Íñiguez. El día de hoy les vamos a exponer sobre los 6 primeros capítulos del Código Orgánico Administrativo. A continuación, empezamos con el objeto del Código Orgánico Administrativo, el cual se basa en regular el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público, la relación entre los particulares y el Estado para regular los procedimientos y la toma en cuenta de los recursos administrativos para ello. El capítulo primero, la aplicación de los principios generales. La aplicación de los principios se basa en la Constitución y en los instrumentos internacionales que sirven como, son la base en la que se constituye esa permanente e inagotable cantera donde el legislador, el pueblo o los tribunales van a surtirse de los materiales que necesitan para restaurar el derecho positivo. Como siguiente tenemos el principio de eficacia, que se definiría como el nivel de la consecución de las metas que nos proponemos y de los objetivos que logramos. En sí hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. Se podría decir que se es eficaz cuando se alcanzó una meta y se logró lo propuesto. Como siguiente tenemos el principio de eficiencia. El principio de eficiencia en sí hace relación entre los resultados utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo, o al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Se suma al principio de eficiencia el principio de celeridad, que es el de uso óptimo del tiempo y de la facilitación del ejercicio de los derechos. Y tenemos el principio de calidad, que en el derecho administrativo hace referencia a los límites en que las ciencias administrativas lo utilizan, porque se entiende a la calidad no solo como la satisfacción de los individuos frente a sus necesidades, sino también como garantía de la oportunidad y forma adecuada de satisfacer las mismas. Así también precautela no solo los resultados materiales, sino las expectativas de las personas. En la administración pública, los indicadores de evaluación de calidad se ligan directamente con la satisfacción de los mismos y la cobertura de los servicios. Finalmente tenemos el principio de jerarquía, que hace referencia a los órdenes jurídicos que tienen las leyes, que hacen que unas prevalezcan sobre otras. Ello parte de la soberanía. En el derecho administrativo se define a la jerarquía como una relación de supremacía de los funcionarios superiores respecto de los inferiores y de la subordinación de los superiores frente a los inferiores. La jerarquía se expresa a través del poder de mando o poder jerárquico que prácticamente en términos generales se concreta con la posibilidad de que el superior jerárquico dirija e impulse la acción del inferior dando las órdenes pertinentes. Continuando, les voy a hablar acerca del principio de desconcentración. Nos habla de que la función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, que privilegia la delegación de repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública para descongestionar y acercar las administraciones a las personas. Después sigue el principio de descentralización. Los organismos del Estado propenden a la instauración de la división objetiva de funciones y la división subjetiva de órganos entre las diferentes administraciones públicas. Continuando, el principio de coordinación, que nos habla de las administraciones públicas, cómo desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada y evitan las duplicidades y las omisiones.
También tenemos el principio de planificación. Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos y determinación de métodos y mecanismos para la organización de los mismos. Y también el principio de transparencia, que nos habla de las personas, cómo éstas acceden a la información pública y de interés general, a los registros, expedientes y archivos administrativos en una forma prevista en este código y la ley de la República. De acuerdo a los principios generales del capítulo 1 del COA, se presentan los diferentes principios. De acuerdo a este principio de evaluación, su significado se basa en las administraciones públicas deben crear y proporcionar canales permanentes de evaluación de la satisfacción de las personas frente al servicio público recibido. De acuerdo al principio de juridicidad, manifiesta una serie de jerarquías en base a lo que son las leyes, lo que viene siendo la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley, los principios, la jurisprudencia corresponde al código del COA. Por otra parte, el principio de responsabilidad mantiene que el Estado responderá por daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos. Además, los sujetos de derecho privado que actúen en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependencias, controlados y contratistas. Como va también el principio de proporcionalidad, se enfoca a las decisiones administrativas que adecuan al fin previsto en el ordenamiento, es decir, no se limita el ejercicio de los derechos de las personas a la imposición de cargos o gravámenes en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico. Por otra parte, el principio de buena fe manifiesta a los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. Y finalmente, el principio de interdicción de la arbitrariedad. Los órganos que conforman el sector público, básicamente, deberán cumplir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias que no lleven a una decisión positiva hacia el usuario quien está presentando ese procedimiento administrativo. Muchas gracias. A continuación, yo les voy a exponer con respecto al principio de imparcialidad e independencia. La imparcialidad es un criterio propio de la justicia. Esto establece las decisiones que se deberían tomarse siguiendo criterios objetivos, sin dejarse llevar por influencias de otras opiniones, prejuicios o bien por razones que de alguna manera puedan ser de carácter por no ser apropiadas. También les hablará del principio de control. El control se impone para encauzar la función administrativa dentro de los márgenes permitidos y lograr así la consecución de fines públicos y al mismo tiempo se rigen de garantías de la probidad, moralidad administrativa. También les hablaré acerca del principio de ética y la probidad. La probidad es la integridad en el obrar de una persona. Esto es una forma de actuar, ya sea recta, proba o intachable, desde el punto de vista ético. Para ello puede considerársela como un valor y una virtud moral que deben poseer y desarrollar todos los administradores públicos. También les hablaré del principio de la seguridad jurídica y la confianza legítima. La seguridad jurídica es un derecho que implica en la Constitución que nos garantiza a todas las personas en una plena certeza de conocimiento de las posibles consecuencias jurídicas. Nuestra Constitución del Ecuador nos garantiza la seguridad jurídica a través de la congregación del debido proceso, ya que es una obligación de los operadores de justicia
efectuar el ejercicio de esta potestad jurisdiccional que está estrictamente apegado a la ley. También les hablaré acerca del principio de la racionalidad. Aquí las decisiones de la autoridad administrativa, cuando crean las obligaciones y califiquen las infracciones o impongan las sanciones, establezcan restricciones administrativas. Deben adaptarse dentro de los límites de su facultad. Por ejemplo, si se incluye las penas graves en el derecho penal por contravenciones, ya no sería razonable. También les hablaré del principio de la protección de la intimidad. Es aquel que garantiza a su titular el desenvolvimiento de su vida y su conducta dentro del ámbito privado, sin injerencias o transmisiones que puedan prevenir a las autoridades y de terceras personas. Y por lo tanto, dicha conducta no afecte al orden público o la moral y las buenas costumbres que perjudiquen y los derechos de las demás personas. Bien, continuando con la exposición, hablaremos sobre los principios de las relaciones entre administraciones públicas. Como primer principio, la lealtad institucional. Es muy importante la lealtad institucional, ya que nos obliga a tener un comportamiento leal y legal. En este caso, las entidades, como las personas que ocupan cargos en representación, y las medidas que los dirigen por un bien colectivo. En este caso, las administraciones públicas respetarán entre sí el ejercicio legítimo de las competencias. Tenemos el principio de corresponsabilidad y complementariedad, que insta a la sociedad a formar parte del establecimiento de roles, en este caso nuevas obligaciones, nuevos derechos y herramientas, ya que el ciudadano tiene derecho a participar libremente e involucrarse en los asuntos públicos. También hablaremos del principio de subsidiariedad. Las administraciones de nivel territorial superior van a intervenir cuando los objetivos de la actuación preventiva no puedan ser alcanzados en niveles inferiores. Es decir, este principio de competencia señala que el nivel jerárquico está habilitado para actuar en determinados casos, como lo es el principio de eficacia, economía y algunos principios que se van a aplicar en el ámbito de la actuación de nivel superior de territorio. Ya, también se encuentra el principio de colaboración. En este caso, las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. También tenemos los principios de procedimiento administrativo. Hablaremos también del principio de tipicidad, que son las infracciones administrativas o las omisiones previstas en la ley. Eso tiene que ver con toda conducta que en este caso va a conllevar a una acción y a una omisión. En este caso es una de las manifestaciones esenciales del principio de legalidad que exige la estricta adecuación entre la conducta que prohíbe y describe el tipo y el hecho cometido. El principio de irretroactividad, que constituye una infracción administrativa y estos hechos serán sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes. Yo les voy a hablar acerca de los derechos de las personas establecido en el COA, Código Orgánico Administrativo, pero como primer derecho tenemos el derecho fundamental a la buena administración. Cuando hablamos de este derecho estamos hablando de las personas titulares de derecho, como son los usuarios de los servicios públicos. Nuestra misma Constitución nos garantiza en su artículo primero que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho, por lo cual el derecho fundamental a la buena administración pública se genera como un derecho constitucional y legítimo para todas las personas. Cuando hablamos del derecho a la petición, estamos hablando de que una persona usuaria puede formular una petición, sea individual o colectiva, y esperar una respuesta motivada por parte de la entidad u órgano administrativo de una forma oportuna. Tenemos el derecho al acceso al debido procedimiento administrativo, el cual nos dice que estamos hablando cuando las personas usuarias o administrados, beneficiarios a los servicios públicos que ofrecen las entidades o organismos administrativos de carácter público tienen el derecho al procedimiento administrativo que se ejerza sobre previsiones del ordenamiento jurídico. Tenemos el derecho al acceso a los servicios públicos. Como tenemos conocimiento, todas las personas usuarias de los servicios públicos que
garantizan las instituciones y entidades, tenemos el derecho a conocer los términos de su prestación y formular reclamos sobre servicios públicos que nosotros creamos incompetentes o a la vez carentes de la satisfacción que tenemos que tener sobre ellos por ser usuarios de dichos servicios. Tenemos también la remoción de los obstáculos en el ejercicio del derecho. Aquí estamos hablando de que es la obligación de los servidores públicos y un derecho para las personas usuarias el que nos garanticen una oportuna y rápida agilidad en el ámbito administrativo al momento de presentar oficios, por decir peticiones también, por lo cual los servidores públicos deberán adoptar oportunamente para remover obstáculos que impidan o dificulten, asimismo retrasen el derecho que debemos ejercer. Tenemos las restricciones sobre los requisitos formales. Esto se basa sobre el artículo anterior también. Al momento de que las personas usuarias de los servicios públicos requieran generar en las entidades u órganos públicos un trámite, no se deberá exigir por parte de la entidad partidas actualizadas de nacimiento o estado civil o de función. Solo se dará en caso de que esta persona cambie de estado civil. Y tampoco se pedirán partida de nacimiento en el caso de que se presente la cédula de identidad, ya que son requisitos que van de más o requisitos formales que solo tratan de dilatar el proceso. Bien, a continuación les hablaré sobre los intereses generales y promoción de los derechos constitucionales. Bien, el tema del interés general es desde luego una cuestión crucial del derecho administrativo, en la medida en que esta rama del derecho público disciplina jurídicamente asuntos superindividuales, colectivos, comunitarios o públicos. Como bien sabemos, los derechos constitucionales son aquellos incluidos en las normas constitutivas y organizativas de un Estado, generalmente denominadas Constitución, que se considera como esencial en el sistema político y están especialmente vinculados a la dignidad humana. También les hablaré acerca del deber general de solidaridad. En este tema hablaremos sobre establecer deberes para el ciudadano como el deber de solidaridad, el respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legislativa, la abstención de conducta abusiva del derecho y el deber de colaboración con la administración pública. Esto permite configurar otra faceta del derecho a la buena administración pública, en la cual el ciudadano no tiene únicamente derechos, sino también deberes que se deben cumplir a fin de promover un bien común y el respeto al ordenamiento jurídico. Hablaré también al respecto del respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. El interés general, de acuerdo con los valores y principios de la Constitución, se define por los parlamentos o asambleas legislativas a través de las leyes y por los gobiernos al ejecutarla y desarrollarla. También hablaré acerca de la exención de conductas abusivas del derecho. Estas señalan que el abuso del derecho a la situación que se produce cuando el titular de un derecho subjetivo actúa de un modo que su conducta no concuerda con la norma legal, que conoce la facultad, pero su ejercicio resulta contrario a la buena fe, lo moral, las buenas costumbres o a los fines sociales y económicos del derecho. Y por último, los derechos de colaboración con la administración pública. Esto nos facilita a las otras administraciones la información que precisa sobre la actividad que desarrolla el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa en una materia. Esto sí, actuar de una manera de culpa o dolo, sin utilidad para sí o causando daños a terceros. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.